México puso fin a la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que cumple las características que establece la Organización Mundial de la Salud para suspenderla, como son los altos niveles de inmunidad por infección o vacunación y la disminución en el número de casos, hospitalizaciones y decesos, anunció la Secretaría de Salud. El presidente de la República firmó el decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Con el nuevo decreto que pone fin a la emergencia, también se suspenden las vigencias de distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en la materia. Durante la conferencia de prensa matutina del martes 9 de mayo de 2023, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que en promedio casi el 95% de las personas en México posee anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque se contagió y enfermó o porque fue vacunada. Lo anterior, conforme a los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 en SANUT 2022. Puntualizó que las variantes actuales del virus tienen la menor capacidad de causar daño grave y el manejo clínico de pacientes ha mejorado con base en grupos de riesgo y presentación de casos. Mencionó que con la terminación de la emergencia sanitaria se establece un plan de gestión de largo plazo que considera a COVID-19 como una enfermedad endémica y no epidémica, es decir, que estará presente entre la población por siempre, con predominio en la temporada invernal. Este plan se compone de 7 elementos que incluyen las siguientes recomendaciones generales: el uso correcto del cubrebocas, incapacidades laborales, intercambio de servicios y continuidad, vigilancia, monitoreo y alertamiento, reconversión hospitalaria, programa de vacunación universal, manejo clínico y actualización de planes de respuesta. La mayoría de las madres mexicanas crían y mantienen a sus hijas o hijos solas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Al cuarto trimestre de 2022, en México, residían 56 millones de mujeres de 12 años y más. De ellas, 67%, es decir, 38 millones, eran madres. Las madres solteras son un grupo vulnerable dentro de la sociedad mexicana que lucha permanentemente contra los estigmas sociales que impiden su crecimiento profesional y su buen desarrollo personal. En el marco del Día de la Madre, el 10 de mayo, el INEGI dio a conocer indicadores sociodemográficos de madres solteras. En México, la celebración comenzó en 1922, según el investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, y fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración. Las estadísticas del INEGI en 2022 sobre la situación conyugal de las madres indica que 11% estaban solteras. 7 de cada 10 madres solteras eran económicamente activas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, en los hogares donde al menos había una madre soltera, 65% del ingreso corriente trimestral del hogar provenía de su trabajo. Según información de los registros administrativos, 71% de los partos de madres solteras, quienes obtuvieron el acta de nacimiento de su hija o hijo durante 2021, fueron atendidos en un hospital o clínica oficial. En el país y en el mundo en general, se vive una situación de racismo fuerte, sobre todo para las personas que deben dejar su lugar de nacimiento. Casa Refugiados es una organización civil, sin fines de lucro, apartidista y laica, que apoya a personas afectadas por el desplazamiento forzado y a los solicitantes de la Comisión de Refugiados en México. Además, opera en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se encargan de llevar un acompañamiento enfocado a la integración local a las personas dispuestas a recibir el apoyo, desde el ámbito educativo, laboral y en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Se maneja de dos maneras distintas. Por un lado, se encuentran los solicitantes de la Comisión del Refugiado, que un reconocimiento otorgado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, las personas que están dentro de este proceso de solicitud pueden venir con nosotros y dentro de nuestras posibilidades podemos canalizarlos con albergues
o brindar apoyos para la educación, mencionó Jacqueline Dugovich-Soto. En el caso de quienes no son miembros directos de la Comisión de Refugiados, también se les brinda el apoyo y se les abren las puertas para escuchar sus necesidades y dentro de los recursos y posibilidades posibles de la organización se les ayuda a cubrirlas. A través de sus redes sociales y la página oficial www.casarefugiados.org se dan a conocer los eventos y convocatorias para ser voluntarios o apoyar con colectas de víveres y vestimenta en buen estado para todos sus beneficiados, que son desde personas independientes y familias, y además otras personas también pueden ser aliados de esta causa, únicamente llenando el formulario correspondiente en la página oficial para que se les contacte y se dialogue sobre el interés que tienen, su perfil y tiempo disponible para ser parte del voluntariado. El gobernador de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes desde México, y anunció que está preparando leyes para considerar como un delito grave la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes. En una conferencia de prensa desde Austin, el gobernador republicano aseguró que la nueva unidad se llamará Fuerza Fronteriza Táctica y precisó que empleará helicópteros del tipo Black Hawk y C-130. Abbott aseguró que mantiene desplegados en los alrededor de 2.000 kilómetros de frontera a 10.000 miembros de la Guardia Nacional, además de otras fuerzas de seguridad, y volvió a acusar al presidente Joe Biden de la situación en la frontera. Así, para finales de mes, quiere aprobar una nueva ley estatal para declarar delito grave la entrada de migrantes. Una norma, apuntó, que otorga a las autoridades la potestad de detener a estas personas en la cárcel por un delito grave, o como alternativa, devolverlos a México. Las condiciones laborales de la población mexicana repercuten directamente sobre la competitividad del país y contribuye a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía para aumentar la capacidad de atracción y retención del talento en México. También es necesario mejorar las condiciones laborales del país. A más de 4 años del inicio de la administración actual, en el cuarto trimestre de 2022, el ingreso mensual promedio de un trabajador alcanzó 7,495 pesos, lo cual implica un aumento real de 5.8% desde finales de 2018. El aumento fue mayor para quienes se desempeñan en un trabajo informal, ya que sus ingresos promedio aumentaron un 6% en el mismo periodo, en comparación con 3% de los trabajadores formales. A pesar del avance entre 2018 y 2022, el nivel de ingresos al cierre del año pasado se mantuvo prácticamente igual en comparación con el inicio de la pandemia a principios de 2020, cuando el ingreso promedio rondaba los 7,500 pesos mensuales. Hasta febrero de 2023, las remesas familiares generaron un monto récord al sumar 4,348 millones de dólares, una cifra que refleja un incremento de más de 11% respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Banco de México, Banjico. Este dinero fue enviado a través de 11.8 millones de transacciones de mexicanos, quienes principalmente radican en Estados Unidos y se desempeñan en sectores como el turístico y de la construcción en su mayoría. El promedio de los envíos fue calculado en $374, ingresos que fueron destinados a alimentos, vestido, pago de deudas y otros gastos de consumo, según el Banco Central. No obstante, no está por demás conducir a los receptores de estas remesas por caminos más estratégicos y que pudieran resultar más redituables a largo plazo, como inversiones en negocios alineados a la nueva realidad que pueden fortalecer la economía, comentaron especialistas de Aprende y Crece, programa de educación financiera de Banco Azteca. Es así que, aprovechando la coyuntura de este indicador económico, indicaron se pueden aplicar diversas tácticas para sacar el máximo provecho del esfuerzo de los connacionales, pues pueden hacer una diferencia positiva clave en el patrimonio personal y familiar.